Estamos. Buenas tardes, doctor Caminos. Bienvenido nuevamente. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 219, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a las doctoras integrantes del jurado, la doctora Marisa Herrera y la doctora Claudia Castro, y se encuentra la consejera Paz. Como usted sabe, doctor, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos le van a avisar así puede redondear con su exposición y posterior a ello las doctoras le van a hacer las consultas que considere pertinentes. Bueno, Perfecto. lo dejo con las doctoras, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Teniendo en cuenta los datos económicos que están surgiendo en el día de la fecha y demás, entendí que quizás sería un poco pertinente poder expresarnos sobre los modos de mantener el verdadero poder adquisitivo de una cuota alimentaria justificada. ¿Por qué quiero tomar este tema? Más allá del dato económico, que todo el paso lo mismo. En fin, la cuestión es que más allá de la discusión que para mí está zanjada, que en realidad la obligación alimentaria es una deuda de valor. No, muchísimas veces se suele insistir, en algunas primeras instancias, sobre todo donde yo trabajo, que es la provincia del Chaco, de que la vigencia de los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad, modificados en algunos aspectos, pero mantenidos en esencia por la ley de 61, impone la imposibilidad de actualizar o de potenciar las obligaciones en términos de dinero. Insisto, más allá de la entidad que lo que es obligación de valor. Entonces, utilizando a veces este valladar, se impide la actualización de sumas fijas de dinero en los casos de que no se fije conforme porcentajes la cuota alimentaria. Entiendo que no es la más feliz de las soluciones por dos series de motivos. En primer lugar, porque si bien no se puede consumir en consecuencia el legislador, que lo dice la Corte, sino por principio, lo real y cierto es que desde la década del 90 hasta la actualidad, sobre todo a partir de la crisis del 2001, el propio legislador argentino ha arreglado cantidades de índices de actualización de obligaciones de las sumas de dinero. Tenemos el CER, tenemos el CBS, tenemos el UBA, tenemos el IBI, tenemos el ICL, tenemos el último prácticamente en funcionar, que es el de locación. Tenemos el RIPTE, teníamos el MOPRE. Entonces, todo este elenco de índices fijados por ley demuestra de que la falta por la imposibilidad de actualizar es un principio, pero es un principio que adquiere cada vez mayor cantidad de excepciones. Esta cantidad de excepciones son un dato de incontestable realidad económica. ¿Qué quiero decir? Es verdad que todavía persiste, formalmente, existe un fallo plenario de la Cámara Nacional de Relaciones de lo Civil del año 95 que impide actualizar obligaciones alimentarias. Las sumas cuantificadas de obligaciones alimentarias no se pueden actualizar. De acuerdo a este plenario que, inclusive en la propia Constitución Nacional ya el fallo de primera instancia, sencillamente no se lo menciona. Pero formalmente existe. ¿Cuál es el contexto que se dictó ese pronunciamiento? En el 1995 la inflación era realmente muy estable, era muy baja. Actualmente, cuando digo actualmente me refiero desde junio de 2018 y en principio hasta diciembre de 2025, nosotros atravesamos un estado de alta inflación o contablemente hiperinflacionario de acuerdo a la NIC 29. La NIC 29 es una norma internacional de contabilidad que establece que, en otra serie de condiciones, cuando en un determinado país alcanza un 100% o más de inflación en 36 meses o menos, tiene que procederse a la repotenciación o actualización o modificación de determinados índices porque ya la moneda ha perdido una de sus condiciones que hay que hacer reserva de valor. ¿Estamos? Como consecuencia, en el 2029 nosotros en el año 2017 aprobamos una ley nacional de reforma tributaria que permitió que las empresas que cotizan en bolsa en estado de alta inflación, nosotros lo tenemos en el 2018, tenemos más de 100% en 16 meses o menos, actualmente, de acuerdo al último REM, informe del Banco Central, que publica el Banco Central, no le ahora el Banco Central, vamos a tener un 163% de inflación solamente en 2023, y las máximas proyecciones en la edición de 2025 muestran un acumulado que va a superar ese caso. En esos casos, este tipo de compañías, empresas que cotizan en bolsa, pueden reexpresar sus balances, sus motivos financieros, ¿a qué fines? A demostrar cuál es su verdadera ganancia y de no pagar excesivamente impuestos. Ganancia, básicamente. Entonces, la primera consulta que yo me hago a mí mismo es,
Si una empresa que cotiza en bolsa puede actualizar sus estados contables para pagar menos, un niño que tiene convencionalmente protegido su interés como superior, artículo 3.1, que es el único interés así calificado en el reglamento internacional, tiene que sostenerse férreamente a la prohibición, indexación y actualización de los artículos 7 y 10. Entiendo humildemente que no es convencional hacer una interpretación tan férrea de esos dos dispositivos, sencillamente porque va contra la teoría económica. Y la Corte Suprema, en el fallo 340 en adelante, hace bastante hincapié en que los pronunciamientos no pueden desentenderse de las consecuencias económicas que van a surgir de ellos, porque en ese caso incurriría en la arbitrariedad, y la sentencia arbitraria por definición no es una sentencia en simple. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo entiendo que sí es posible y es necesario, es un imperativo, cuando se fijan obligaciones alimentarias, atender a un índice. El mejor índice que nosotros tenemos es el índice de crianza. Lo tenemos desde este año, porque es para mí el mejor índice. Anterior al índice de crianza, lo que se podía hacer en el caso de obligaciones justamente alimentarias era tomar los informes de valorización de canasta básica total y canasta básica alimentaria, acudir al anexo metodológico, y ahí remitirse a la tabla de equivalencia. Entonces, decir, si el valor 1, vamos solamente por un ejemplo, de 100.000 pesos, pero 100.000 pesos corresponde a valor 1, que valor 1 es igual a un adulto, bueno, teniendo en cuenta la edad de la persona, los valores van reduciéndose. Entonces, bueno, yo tomo ese valor, lo divido por ese coeficiente y obtengo este tipo de casi con 85.000 pesos, por ejemplo, en niños de 11 años. ¿Cuál es el pequeño problema? En primer lugar, que la CBT no contemplaba, no tenía por qué contemplar, aparte, lógicamente, lo que es la cuantificación del cuidado. El cuidado, que nosotros en el Código Civil y Comercial lo tenemos como un elemento a valorar a los fines de la determinación de la cuota, no era contemplado por la CBT o la CBA. De nuevo, porque no interesaba a los fines de saber cuál era la línea de indigencia y cuál era la línea de pobreza. Entonces, tomar ese método es un método poco aproximativo, pero bastante poco feliz. Desde que se está publicando justamente este índice actualmente de crianza, sí se logra captar con carácter general, estadístico. Podemos decir, obviamente, que el artículo no impone hacer un trabajo más fino, porque nosotros tenemos que resolver un caso, no basarnos en una estadística, bajarla mecánicamente. Totalmente de acuerdo, pero nos permite aproximarnos a, bueno, una forma de determinar los gastos de cuidado para los 4 grupos etarios que puede determinar la canasta, que es 0 o menos un año, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 12, y teniendo en cuenta, si yo conglobo lo que es el índice de crianza con el IPC, la inflación es igual. Si respecto del promedio ponderado nacional, la región patagónica, la región nordeste tienen estas diferencias, yo puedo tomar, decir que es una aproximación, pero es una aproximación un poco más cercana, tomar el índice de crianza y decir, bueno, teniendo en cuenta los datos, las diferencias que tenemos, tomando los datos locales, puedo construir un índice que se aproxime mejor a las necesidades alimentarias de la. La primera solución, en mi opinión, es aplicar decididamente el índice de crianza, en todo caso tamizado o con las estadísticas provinciales, porque él tiene estadísticas provinciales, o bien tomando los datos nacionales que permiten ver la inflación por región, que no necesariamente se corresponde con la inflación a nivel nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la otra solución, si bien es una solución que prácticamente no se aplica, salvo un caso que recuerdo el año pasado de la Cámara Nacional de Apelaciones, por una particularidad muy grande, que era que el alimentante cobraba en dólares canadienses, se fijó la obligación en dólares canadienses, no se podría, si que no conozco un solo caso que hayan hecho aparte de este, aplicar lo que se denomina dólar net para cuantificar la obligación alimentaria. Si bien es verdad que en los repertorios judiciales el Poder Judicial de Neuquén, en aspectos civiles, no de familia, se remite varias veces a la cotización del dólar MEP, es una situación que la encuentro problemática por dos cuestiones. En primer lugar, porque no es jurídicamente muy sostenible. El dólar no es moneda de curso legal del país. El Código Civil impone pagar moneda de curso legal. En segundo lugar, el curso legal lo determina no el juez sino el Congreso. Artículo 75, inciso 6, inciso 11. Entonces es un poco problemático de ese aspecto. Y el problema más importante, de nuevo, ver que no existe como tal una cotización del dólar. Dólar MEP es el resultado de una operación financiera. Que compro un bono que está evaluado en pesos y tiene su género en dólares y lo vendo en dólares. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos dos series de bonos que tienen los bonos AL y los bonos GD.
y dentro de cada uno de ellos tenemos una enorme cantidad de bonos, que son el 29, el 30, el 35, el 37 y el 41, para los más cercanos a un tiempo. Y a todo ello tengo que sumar que las cotizaciones de esos bonos varían conforme el operatorio que yo haga. Yo puedo comprar de ordinario en 48 horas, pero puedo comprar a 24 y puedo comprar en cuanto hoy inmediato. Entonces tengo más de 40 posibles cotizaciones de lo que llamamos dólar mes. Y para tener acceso a esto tengo que tener una cuenta comercial. ¿Por qué? Porque lo que se suele informar en los periódicos financieros, ¿no?, como dólar MEP, o suele ser el que se obtiene vendiendo y comprando AL30 o GD30 48 horas, o a lo sumo un promedio, pero un promedio simple de todas estas operaciones, y como cada uno tiene volumen distinto, lo que sería necesario es un promedio ponderado. Entonces, es realmente muy complicado llevar a práctica y jurídicamente no le encuentro muchas ideas. Pero de todas maneras, si de casualidad uno quiere sostener rígidamente la vigencia de los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad, lo que yo puedo hacer es cuantificar en peso argentino. El peso argentino ahora es una moneda, uso legal, que existe desde el siglo XIX, desde 1881, fue sancionada por la ley 1311, si no me equivoco, que actualmente un peso argentino ahora equivale a más de 100.000 pesos argentinos, y actualmente la cotización es informada por el Banco Central. O sea, es una moneda vigente, una moneda que no circula prácticamente, pero no deja de ser moneda en términos económicos, en términos jurídicos, y que además protege bastante bien contra los efectos de la inflación. Momento de color. Hay legislación especial, Código Aeronáutico de la Ley de Navegación, que prevé el pago de sus indemnizaciones en Argentina. Por lo tanto, es una moneda de uso legal, es una moneda que tiene la característica de ser verdadera reserva de valor, sobre todo contra el precio argentino. Es una moneda que está actualizada por entidad oficial y es una moneda que se admite ser utilizada a los fines de cuantificar los daños en legislaciones especiales. No conozco un solo pronunciamiento que haya declarado inconstitucional el argentino oro. Sí hay, pero hay pronunciamientos que se únicamente debaten, bueno, en qué momento cuantifico la obligación de argentino oro a argentino de la ley de convertibilidad para poder terminar su pago, porque la verdad que es muy difícil hacer un argentino oro. Pero entonces, en una moneda consolidada se puede llegar a aplicar este tipo de solución. ¿Por qué insisto tanto con este tipo de datos? Porque la verdad es que hay mucho incumplimiento alimentario, y hay un informe del Ministerio de la Mujer de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del año pasado, que demuestra a mí, para mí, mucha solvencia. Es un informe que aparte replicó el fallo de Villa Langostura de este año, como familia 4, que demuestra cómo el incumplimiento de obligaciones alimentarias, sobre todo en un contexto profesional como el actual, lo que degenera es violencia económica contra la mujer. ¿Por qué? Porque de ordinario, no siempre, pero de ordinario, la persona que está a cargo del cuidado de sus hijos es la mujer. La mujer que ante la falta de pago temporal de obligación alimentaria tiene que realizar un sobreesfuerzo, tiene que privarse inclusive de posibilidades monetarias para ella tener una existencia digna, y tiene que hacer sobreesfuerzos. Esos sobreesfuerzos son indirectamente, tomando lo que es considerada violencia indirecta por la ley 1785, una apropiación o una disposición de parte del patrimonio de él. Por lo tanto, entiendo, siguiendo el que es efectivamente violencia. Y si nosotros hemos sancionado, hemos ratificado una convención que está destinada a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no aplicar estas herramientas equivale tanto como incumplir la Convención de Viena al invocar lagunas, en este caso, de derecho interno, o los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad para incumplir un régimen. Entonces, entiendo honestamente que estos serían los cursos más adecuados. Muy bien. Bueno, un poco también con respecto a de crianza que vos mencionaste, Sí, ¿no? Ya lo tenés propio. De crianza propia. sí, lo estaba elaborando sobre todo por sí. Bueno, pero digo, creo que está bueno, por lo menos porque si no parecía que como todo pasa en Cava, ¿no? Digamos, como que es una mirada muy porteñocéntrica de que vemos que es el nivel de vida común, digamos, también tiene que ver con un montón de cuestiones. Pero digo, no sé de eso. De crianza, ¿cómo se podría aplicar o cuáles son las cuestiones que vos podrías ver en sentido crítico cuando se trata de hijos con discapacidad o de muchos hermanos? O solo a lo mejor incumple de 3 hijos, ¿no? No de uno. Entonces, multiplicamos el índice digamos, por 3, digamos, pues, digamos, ¿qué es lo que vos ves de aplicación en la práctica
que tiene límites de crianza, ¿no? Bien, no se lo puede aplicar, otra vez, aplicar mecánicamente sencillamente desobedecer el artículo 9 de la Prohibición Utilizar. Recordemos que hay una tríada para cuantificar adecuadamente la obligación alimentaria. En el caso de los menores de edad, la de las necesidades de ellos se presume. Esto está resuelto. Fíjense, pues tenemos que tener en cuenta el capital económico del alimentante y tenemos que tener en cuenta justamente las tareas de cuidado que desempeña actualmente el alimentante. ¿Por qué? Porque es una forma de poder establecer. Yo tengo, a ver, vale, ya que se ha mencionado el caso Chaco, ya con gran resistencia, en realidad tiene actualmente una creciente con 60,3% de su población por año. Más allá de algunas discusiones si está bien o mal medido, ¿sí? Tomando ese dato, de acuerdo a la última EPH. Entonces, es verdad que muchísimas veces los salarios que se forman en deudores alimentarios, en el caso de la provincia, no son particularmente altos. Entonces, si yo, a ver, actualmente la canasta, el índice de crianza de un niño de 6 a 12 años está 154.900 de los últimos, pero está en casi 155.000 pesos. Supongamos que utilicen dos, para no dar tres, como para decir, bueno, en este caso estaría por si yo aplico mecánicamente, decirle, bueno, páguele 309.000 monedas. La verdad que una persona que cobra menos de 200.000 pesos le estoy diciendo, bueno, dele todo y váyanse de órganos, liga. No se puede hacer eso, ¿se entiende? Porque no tiene caudal económico suficiente. Estoy suponiendo el caso de un empleado registrado que está trabajando la cantidad de horas necesaria, que no le puedo decir, bueno, estoy trabajando medio tiempo, podría hacer más esfuerzos, debería hacer un esfuerzo mayor, porque él tiene la obligación, obviamente, de ser un protector responsable respecto a los. Estoy hablando no de un caso aquí, pero esos casos tengo que monitorear. En el caso que yo mencioné de Lisa Langostura, respecto a sus hijos, había solicitado una actualización de 19.000 a 40.000 pesos, lo que se aplicó, más de un hijo, se aplicó el 125% para los dos de el índice de crianza al mes que tenía que computarse. Más que eran dos, pero se tuvo en cuenta justamente el caudal económico, en este caso del protector alimentario. Entonces se tiene que monitorear en esto, sencillamente porque si no no tenemos que construir castillos de aire, tenemos que dar soluciones verdaderamente aplicables al caso. No me sirve a mí darle de comer una sentencia. Yo necesito comer de verdad. Y en el caso de las discapacidades, más allá de que hay un universo enorme, eso es una consecuencia lógica natural que determinados casos en los cuales unas obras sociales no pueden cubrir, no cubren, no desean cubrir las necesidades alimentarias de los discapacitados son inmensamente mayores. Desde casos como niños con acondroplasia, pseudocondroplasia, nanismo, perdón, que niños con enfermedades, con algún tipo de problema de motricidad y demás, necesitan una mayor cantidad de cuidados, necesitan ortopedia, medicación, tratamiento. Si bien muchísimas de estas prestaciones debieran ser solventadas por las obras sociales, porque el discapacitado es un sujeto preferente de tutela jurisdiccional, y encima es niño, y por lo tanto tendríamos una intersección de vulnerabilidades que impone justamente el deber preferente de protegerlo. Es cierto que la praxis, al menos la praxis de Córdoba, de Chaco y de Santa Fe, demuestra que hay que muchísimas iniciar acciones de satisfactivas o de amparo contra alguna obra social, contra una empresa de medicina prepaga, para que se hagan cargo de este tipo de obligaciones. Entonces, tienen que estar protegidos, pero no es únicamente a cargo del padre, en este caso, el contador, sino si tiene obra social o medicina prepaga, se puede justamente requerir de ese tipo de entidad que cumpla con sus deberes, PMOI, puede habilitar. Y yo, otro punto también siempre con el tema de alimentos, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece el tema de la interpretación del artículo 17 en materia de remuneración? O sea, el reclamo hace un tío o un sobrino que digamos que no, que no está enumerado en el 17, si es posible o no, y digamos, A ver, no aparece como legitimado pasivo. Arranquemos ahí, no aparece como legitimado pasivo. Basarnos exclusivamente en un legitimado pasivo, listo, rechazo, y sin más análisis de la demanda de alimentos, me parece muy apresurado o poco intuitivo el interés superior. Hay que analizar caso por caso. Ha sucedido, hay casos jurisprudenciales en los que se demandan los tíos, pero no se demostró que, por ejemplo, la rama de ascendientes del alimentante no podía solventar. Vamos a así, yo, supongamos, ¿no? No tengo un hijo, no pago la cuota alimentaria.
tengo vivo mis padres, mis padres tienen algún tipo de ingreso, y mi pareja, en vez de demandar subsidiariamente, porque puede hacerlo en representación y demostrar sumariamente que yo no tengo ejemplo para demandarlos a ellos, obvia todo ese tramo y demanda a mi hermano. Entiendo que en ese caso, sí la falta de legitimación pasiva en tanto presupuesto procesal no puede ser sorteada. Pues, a ver, tenías la posibilidad, porque te lo regula específicamente el Código Civil y Comercial, de demandar a los abuelos. No lo hiciste. ¿Y por qué no lo hiciste? En el caso que, a ver, doctor, no tengo padre. Ya, soy huérfano, estoy solo en el planeta Tierra. Bueno, en ese caso, y tengo mi hermano o hermana. En ese caso, yo entiendo que sí, justamente por las características particulares del caso, no se puede decir, bueno, pues como tiene legitimación pasiva el tío, sigue siendo familia. Nosotros tenemos un concepto muy amplio, ¿ya? No solamente por la forma en que está redactado el tercer párrafo del 14 bis, sino porque nosotros somos uno de los estados que ha aprobado el convenio de trabajadores migrantes, el convenio de la OIT, en su artículo 4 maneja un concepto increíblemente amplio, ¿ya? Y por lo tanto, a partir de esa integración de Eduardo Fuentes, ese Código Civil y Comercial, que autoriza a la Corte Suprema de mediante pasofóbica, etcétera, etcétera, y voy a decir, bueno, en este caso no puedo dejar de proteger a la familia basándome en esta falta de contemplación del tío como un deudor alimentario. Vuelvo a decir, hay que verlo paso por paso. En este caso, último que yo menciono, entiendo que sí se puede, se debería habilitar justamente que el tío, tía, sea un obligado de la. ¿Y qué viene para este Bien. o la idea de... La idea, porque no lo tenemos. A ver, vuelvo a lo que llamo. Nos gusta o no nos gusta, no quiero hacer su juicio de la altura. Es cierto que nosotros hemos ratificado cantidad de instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural. Ese pacto, en su artículo 11, nos protege contra una concepción harto restringida de la alimentación que es contra el derecho al agua. No puede haber absolutamente ninguna persona que sufra hambre en Argentina y que pueda decirse, no, la verdad que no estamos cumpliendo el artículo 11. No está pasando hambre. El convenio se lo protege contra el hambre, pero nosotros lo hacemos. Vuelvo a la otra vez a la interseccionalidad. Estamos hablando de niños, de tutela funcional. El interés es superior, artículo 3.1, que está protegido contra el hambre, artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económico y Social y Cultural, y que constitucionalmente tiene derecho a una igualdad real de oportunidades, porque el Congreso tiene como atribución y como deber dictar medidas de acción positiva para garantizar igualdad de oportunidades. Eso es el artículo 23. No legislar, evidentemente no tenemos un caso de derecho constitucional, inclusive, no legislar un fondo estatal de compensación para estos casos no es de recibo, sobre todo cuando uno analiza una vez más la práctica jurisprudencial. Tiene 20 años en este caso, que voy a mencionar. Pero es un caso interreal. El caso interreal fue, el Tribunal de Justicia confirmó una sentencia en primera instancia, fue iniciada por el defensor, en su momento, era una familia, tiene muchas particularidades del caso, una familia sumamente pobre, con muchos hijos, no había forma de solventarlo, entonces, ¿qué resolvió? Muy interesantemente, creo que resolvió. Cautelarmente me dijo, a ver, claro, que un supermercado de la zona que brinde alimentación. Garantizo el derecho cautelar. Está bien, genero obviamente una creencia en ese supermercado. ¿Quién la va a solventar? La va a solventar el Estado. ¿Por qué? Porque puede descontar esa creencia del débito fiscal que tenga contra el Estado provincial. Entonces, hasta el límite de esa deuda. Pero por lo menos ya cautelarmente hago. Más de ello, ordenó a la Cámara Argentina de la Construcción que oficiase a sus empresas constructoras que trabajaban en la zona para que le diesen oferta de trabajo al progenitor. Y finalmente lo ordenó el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que garantice por algún programa, por algún fondo, de alguna manera, el real ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta. Es un caso, existe, tiene 20 años, no está ubicado en Buenos Aires, para que no seamos tan porcentuales, está en una provincia litoraleña, y por lo tanto, si una provincia lo puede hacer, un Estado nacional tiene muchas más herramientas para organizar su presupuesto en los términos de soporte, y cuando habla de derecho constitucional presupuestario le impone, para garantir verdaderamente los tratados internacionales que firmamos, porque el máximo de los recursos disponibles, que es la típica latiguillo, comillas, del artículo 2 de ese pacto internacional, no habilita decir el máximo de la partida presupuestaria destinada. ¿Por qué? Porque otra vez volviendo a la Convención de Bienes y Derechos de los Tratados. Para yo interpretar un tratado internacional, yo tengo que acudir inclusive a las fuentes de discusión.
y cuando la delegación estadounidense quería restringir en realidad el máximo disponible de recursos a la partida presupuestaria, esa propuesta fue rechazada. Esto lo desarrolla magníficamente Chichurri y Lazo, e Igualdad Desatada, el libro de Córdoba. Entonces, yo entiendo que es una medida no solo necesaria, sino que es urgente y que puede generar, si me lo preguntan, un caso de inconstitucionalidad por omisión a la luz de la situación que estamos atravesando. Bueno, Eso es un poquito. obviamente. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda parte, sería que vamos a plantear un caso práctico, concretamente. Bueno, en primer lugar quería preguntarle si tiene o ha tenido posibilidad de informarse respecto del cúmulo de causas que ingresan por esa media de medicina fiscal, y en el caso, cuáles serían las materias que más están trabajando. Pude acceder, gracias al Observatorio de Violencia, por ejemplo, la cantidad de causas que ingresan por violencia contra la mujer. El último informe que leí, puede haber un informe actualizado y quizás por mi ignorancia no lo pude consultar, que es el informe del año pasado. No es muy alentador el panorama en el sentido de la cantidad de demandas que hay en ese sector. De acuerdo a ese informe, solamente en el ámbito judicial, dejando el ámbito judicial aparte, ingresaron con 27 causas por día de violencia contra la mujer. Entonces, en promedio general, tomando las intervenciones administrativas, más las judiciales, más las policiales, hubo una demanda de casi 12.000 casos de violencia contra la mujer. Entonces, obviamente no le respondo su pregunta en cuanto al universo absoluto, pero... Sí, justamente siguiendo la idea de lo que plantea el observatorio, sí, es el último informe publicado, desde el año pasado, y tal como usted lo dice, 12.000 casos, de las cuales se judicializaron cerca de 8.000, que son los que ingresan al foro familia tan solo de 1900. ¿Sí? O sea, que para es importante el tiempo de causa, me parece importante también traer entonces para compartir este caso. Concretamente se plantea una situación de violencia. Sí. A ver, la situación es la siguiente: me llama por teléfono la operadora de guardia, lo llama usted a la madrugada, hacer después de guardia. Entonces lo llama a la madrugada, a las 3 de la mañana, y le informa que la policía había recibido un llamado telefónico de una emergencia, donde unos vecinos daban cuenta de una situación que se estaría suscitando en un domicilio de una familia. ¿Sí? Concretamente, que se escuchan ruidos, gritos y algunos golpes que alertaron a los vecinos, y bueno, pusieron en aviso a la policía. Llega la policía, el patrullero, con la policía con personal para asistir a esta situación, y lo primero que advierten es justamente la situación de una señora que estaba real estado de angustia, y que, bueno, tenía algunas, digamos, indicadores visibles de que había sufrido algún tipo de agresión, tanto en su rostro, así. Y dos niños llorando que también le transmitían: papá le pegó a mi mamá, y se fue. Bien. La policía toma esta situación, obviamente, la lleva a la señora a la de guardia del hospital más cercano, para que tenga la intervención pertinente de guardia, de guardia, y es atendida, se verifican las lesiones recibidas, no se habla mucho en el tema, pero sí se certifica de que estaba agredida, y le dice a la señora que se espera que aguarde un momento, y que va a venir el equipo interdisciplinario, transporte social y psicólogo, para acompañar en esta situación de crisis. Al final dice: no quiero que la denuncia, no quiero hablar más, no quiero que nada con mi directiva, y me voy. Y te vas a los 2 minutos. La operadora de guardia las veces que esta situación concreta le dice: ¿por qué haces antes de hacer? Pasando menos datos, ¿no? Corríjame si le escuché mal. El agresor, supuesto agresor, si queremos defender de inocencia, se habría retirado del domicilio. Se habría ido. Bien. Entonces, puedo aplicar las medidas del artículo 25, justamente, que son de la ley de violencia, que establece un universo de opciones, y con una cláusula de cerrojo, que le dice: que dice: bueno, está la mete usted. Lo que puedo hacer en ese caso, ya que se ha retirado, no necesito excluirlo, pero sí necesito restringirlo. Que no se acerque a la víctima, que no la perturbe, que no le informe, que no se comunique, no se acerque y no se comunique. La mujer ya se reintegró al domicilio, por lo que usted me está diciendo, así que no tengo que ordenar esa reintroducción al hogar. Lo que sí tengo que ordenar es, en primer lugar,
por lo menos una condena policial o unos rondines para evitar justamente de que vuelva a ser sometida a violencia física, y como mínimo tengo un delito de lesiones leves, mínimo, quizás un delito de lesiones leves agravadas, en realidad. Tengo que comunicar sus antecedentes urgentemente al Ministerio Público Fiscal. Estoy hablando siempre todo esto telefónicamente por la noche. Más allá de que, obviamente, tengo que convocarlo una vez a la noticia, no es una denuncia, tiene que ser una noticia de hecho. Eso surge en todos los artículos 23 siguientes de la ley. Pues, si yo noticia del hecho, dicto esas medidas urgentes. Entonces, la convoco a audiencia, más allá de aquella, por una serie de circunstancias, una persona que está sometida a violencia no es una persona que esté en pleno goce de su desenvolvimiento y de su libertad. Entonces no puedo decir, ella no quiere que nadie la incordia y dejémosla sola. Eso es directamente un caso de violencia institucional por omisión. Entonces lo tengo que convocar a juzgado para, término el artículo 23, para escucharla, para poder anunciarme un poco más de la situación, para que el equipo de disciplina intervenga en términos del 24, para poder, las medidas cautelares que dicté, ver si corresponde ser confirmadas, si tienen que ser ampliadas, moduladas, y poder avanzar más. Ya en instancia en el juzgado, entiendo que también sería necesario darle intervención como mínimo al Ministerio Público de la Defensa, tanto respecto a la representación de los niños, una representación complementaria, en el artículo 3, como la asistencia letrada que va a necesitar esta mujer, más intervención en el Ministerio de Desarrollo Social. Estoy ya empezando a ir quizá un poco por las ramas, porque imagino que el proveedor de dineros era el señor. Bueno, en este caso puede dejar una situación de desamparo económico, entonces para que le den contención material, económica, coordino con el Ministerio de Desarrollo Social para que den atención médica, psicológica y demás, coordino con el Ministerio de Salud para que la atiendan tanto la mujer como los chicos. Los chicos han sido testigos de un acto de violencia contra su propia madre. Entonces, eso serían las acciones mínimas con lo que usted me está comentando. ¿Qué opinión le merece la reforma del Código Penal en relación a las lesiones? Perdón, a ver, en el marco de esta situación, pues lesiones agravadas por la violencia. No le encuentro su ejemplo, creo que eso es inconstitucional, no encuentro absolutamente un reparo. En primer lugar, vuelvo. Vamos otra vez a nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que son sujetos perfectos de tutelas jurisdiccionales las mujeres. Artículo 75, inciso 19. Eso es así. No se debate. Delegue el acto. Entonces, por lo tanto, si es un sujeto preferente de tutela jurisdiccional, es un poco contradictorio igualarlas en el plano del derecho penal. No son las mismas situaciones. No son las mismas situaciones ya normativamente y no son las mismas situaciones culturalmente. Ya hemos tenido bastantes malas experiencias subordinando o equiparando situaciones que no son tales, como por ejemplo cuando teníamos el viejo delito de adulterio, mientras que la mujer le bastaba, perdón que lo diga así, para ser autor del delito de adulterio, el hombre tenía que mantener una barragana. Entonces, ya bastante hemos cometido errores en ese sentido, por lo tanto, la diferenciación que se hace en esos casos no la veo institucional porque a fin de cuentas respeto un mandato positivizado en el año 1994. Vamos. Bueno, Gracias. no, por favor, muchas gracias a ustedes.